Washington, y la verdad es que siempre quería hacer estos tópicos del periodismo, decir que nuestro invitado de hoy no necesita presentación. Todos saben quién es, presidente electo Bernardo Arévalo. Ganó la segunda vuelta presidencial, un poco sorprendente, inesperada, me temo que para usted. Segunda posición en la primera vuelta de junio, ganó la segunda vuelta de la elección presidencial en agosto y está transitando muy lentamente hacia la toma de posesión del 14 de enero. Gracias de nuevo por aceptar esta conversación del Foro Centroamericano de Periodismo, nuestro cuarto Foro Centroamericano de Periodismo. Y comienzo preguntándole por lo que creo que todos nos estamos preguntando, que no sé en realidad si usted tiene siquiera la respuesta. Hace ya semanas que denunció lo que llamó un golpe a cámara lenta para evitar su toma de posesión. Ayer uno de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto, dijo algo que podría sonar al definitivo, dijo que no hay forma legal de que usted no tome posesión. Pero quiero preguntarle si usted cree que ese golpe está ya derrotado, los intentos de golpe han terminado, y si en realidad no cree que si es así, fueron en realidad los movimientos indígenas los que le salvaron del golpe de Estado. Mire, el golpe de Estado va a seguir toda vez que el Ministerio Público continúe con esta campaña de persecución política, el lawfare, que se ha dirigido contra nosotros como binomio, contra mi partido, contra el Tribunal Supremo Electoral, es decir, en un intento realmente de lograr que de alguna o de otra manera se cuestione el proceso electoral y con la intención de que esto conduzca de alguna manera u otra a que el resultado que se obtuvo en las dos rondas electorales, que ha sido certificado por el Tribunal Supremo Electoral, pues no se llegue a cabo. Nosotros creemos que esto a todas luces, o hasta este momento, no tenemos ninguna evidencia de que vaya a cesar. Nosotros estamos de acuerdo con lo que dijo el magistrado Molina Barreto el día de ayer, alrededor de que desde el punto de vista legal sencillamente no hay forma como no se pueda llegar al 14 de enero a tomar posesión, pero lo cierto es que estamos en un escenario donde precisamente lo que no se está respetando es la ley. Entonces nosotros estamos en este proceso en donde estamos llevando a cabo una defensa legal que no es únicamente de nuestro derecho a tomar posesión, de acuerdo al mandato que nos ha sido entregado por el pueblo de Guatemala, sino que entendemos que es una lucha y una defensa del sistema democrático, del sistema electoral, y una lucha en donde nos sentimos acuerpados y acompañados por la gran mayoría de la sociedad guatemalteca, y en donde desafortunadamente persiste este núcleo corrupto que es el que nos está impidiendo transitar de manera regular por este periodo que hay entre la elección y la toma de posesión. Pero lo que usted llama el golpe, lo que estamos entendiendo como golpe, es algo que de momento está tratando de transcurrir o de avanzar por la vía de las instituciones de justicia. Y eso tarde o temprano terminaría en la Corte de Constitucionalidad. Lo que usted está diciendo es que el golpe todavía puede triunfar, ya sea a través de la Corte de Constitucionalidad o a través de otras vías. ¿Cree que el golpe puede triunfar? Nosotros creemos que el golpe va a fracasar, el intento de golpe va a fracasar, porque precisamente tenemos claridad alrededor de estos hechos legales incontrovertibles que fue a los que se refirió ayer el magistrado Molina Barreto, pero van a continuar, y en tanto continúen van a dar lugar a acciones que pueden ser molestas, incómodas, inclusive en algún momento hasta peligrosas para algunas de las personas. No sabemos si van a decidir volcarse en contra de los miembros
de las juntas receptoras de votos, que son ciudadanos, están atacando a los magistrados, es decir, es incierto en la medida en que como lo que están haciendo como legales, lo que ellos definen como legal, no sabemos por dónde pueden salir. Pero estamos confiados de que al final esto va a pasar. Usted ha dicho públicamente que tanto el sistema de justicia como el Ministerio Público están de forma tácita bajo la autoridad, bajo el poder, aunque no sea, digamos, basado en ley de la presidencia de la República. ¿Eso convierte al presidente Alejandro Giammattei en un golpista? Mire, nosotros le hemos pedido al presidente Alejandro Giammattei que se manifieste pública y inequívocamente alrededor de esta situación. No solo nosotros, lo ha hecho la comunidad internacional, lo ha hecho la sociedad guatemalteca. Él no lo ha hecho hasta este momento amparándose en una explicación alrededor de separación de poderes que en el momento de una crisis política constitucional como la que tenemos se queda flaca. No me está respondiendo, lo siento. Es decir, usted atribuye un poder al presidente, un poder de control de las instituciones a las que acusa de ser golpistas, que tácitamente le incluye. No le voy a responder hasta que no tenga pruebas. No tengo pruebas. ¿Tiene pruebas? El presidente lo que le hemos pedido alrededor de manifestarse claramente e inequívocamente y de ejercer su influencia como jefe de Estado, no lo ha hecho. Diga que tiene pruebas de que tiene autoridad suficiente para detenerlo, pero no tiene pruebas de que lo esté impulsando. ¿Es eso? Tengo pruebas de que no ha hecho esas solicitudes mínimas que se han pedido. ¿Cómo recibió el pronunciamiento el sábado pasado de un total de 19 organizaciones empresariales que se expresaron en defensa del derecho de manifestación, de la democracia y del proceso electoral y los resultados? ¿Qué cree que significa ese pronunciamiento de todo este proceso hacia el 14 de mayo? Bueno, nosotros, en primer lugar, es una expresión de que la defensa del sistema democrático ahorita ha sido asumida por el conjunto de la sociedad guatemalteca, con excepción hecha de estos grupos político-criminales que todavía siguen aferrándose al poder. Es además el resultado de un proceso de encuentro que han venido teniendo el liderazgo empresarial con el liderazgo indígena alrededor de identificar objetivos comunes alrededor del tema de la defensa de la democracia. No ha habido manifestaciones conjuntas, pero ambos liderazgos han venido reconociendo lo que está sucediendo y han venido asumiendo posiciones que clarifican esa proximidad, y es una de las razones por las que nosotros confiamos que en la medida en que los distintos liderazgos de la sociedad guatemalteca convergen alrededor de ese objetivo de defensa del proceso electoral, eso va a eliminar el riesgo del éxito de este golpe de Estado en cámara lenta que están intentando montar. ¿Cómo interpreta la ausencia de la Cámara del Agro, una de las más destacadas del país, también considerada una de las más conservadoras, tal vez, la ausencia de la Cámara del Agro en este momento? Bueno, primero habría que preguntarle a la Cámara del Agro, y segundo, mi interpretación es que estamos en un proceso de cambio. Yo creo que lo que tal vez tenemos que tener muy claro es que lo que estamos viendo en la sociedad guatemalteca hoy, en el curso de ese proceso que va desde la primera ronda hasta este momento, es que la cartografía política del país está cambiando y que se está redefiniendo las relaciones, o por lo menos son lo suficientemente fluidas para estar en un proceso de redefinición que todavía no sabemos cómo va a cuajar, pero que va orientando y va caminando en la dirección de un cambio de ese mapa político que conocíamos tan bien y que tenía a todo el mundo bien ubicado en distintos espacios. Estamos viendo un liderazgo indígena que asume de una manera espectacular el liderazgo popular de la sociedad, y lo demás se hace con una madurez y una claridad política y un compromiso con las instituciones democráticas que es notable.
y que se convierte en el foco de un proceso de diálogo con otros sectores que empiezan a entender que, bueno, que sí, aquí hay una realidad que hay que transformar. Y eso yo creo que es lo que está viendo. Lo que estamos viendo es que hay actores que se están moviendo y hay actores que les está costando tal vez un poco más moverse. ¿Atribuye a esas conversaciones con las autoridades indígenas cambio de postura o mayor claridad en la postura, por ejemplo, de gremiales o empresariales? El tema digo porque usted ha convocado, ya ha presidido 3 reuniones también con estos grupos, con los actores de la sociedad, pero me da la impresión de que destaca más el liderazgo que están teniendo estos movimientos indígenas que el suyo propio. Mire, el liderazgo del movimiento indígena es un liderazgo social y popular espontáneo, que no esperó indicaciones de ningún actor político para tirarse a la calle a hacer la defensa. Es más, es un actor que está sumamente celoso de que se entienda esa calidad que tiene de actoría y tiene claro que su espacio de trabajo es ese espacio de la protesta, de la protesta ciudadana en la calle. Nosotros estamos haciendo la tarea que nos corresponde en la defensa legal de todo el proceso. ¿Debe diluirse una figura de mediador más que de líder en medio de todo este proceso? ¿Y por qué el mediador no es un líder? ¿Qué idea de líder tienes, José Luis, en donde esa figura de articulación y de mediación no forma parte de la figura del líder? Tal vez lo que tenemos que empezar es a replantear nuestras ideas de líder. Y en lugar de pensar en líderes de tipo carismático, heroicos, supermanes que se ponen al frente, lo que necesitamos es liderazgos articuladores, liderazgos que empiecen a cargar los distintos sectores de la sociedad alrededor de esto. ¿No? Yo no tengo de diluirme. He dedicado mucha de mi vida profesional antes de dedicarme a la política. 2 décadas y media las pasé dedicado a lo que se conoce como los procesos de construcción de la paz, en donde al final una de las lecciones más importantes es que lo que se necesita es que se entienda que los liderazgos de la construcción de la paz son siempre liderazgos colectivos. De manera que no me siento diluido. Yo le preguntaría después de que diga esto, es en esa función de mediador. Yo en las últimas semanas me he reunido con varios líderes empresariales que en el país en este momento todo el mundo parece que tiene mucho miedo, mucha gente tiene mucho miedo a hablar en público, pero que en privado y más allá, estamos hablando de personas, representantes gremiales que han firmado sus comunicados de apoyo a la democracia, me dicen que la relación con usted es más de desconfianza ahora que hace un mes. Y se refieren a gestos que desde el sector privado se interpretan, digamos, con cierto escepticismo o con suspicacia. Uno, su asistencia a la reunión del grupo de Puebla, o lo que consideran que fue un apoyo a los bloqueos como parte de usted ha dicho respecto a las protestas pacíficas del último mes. ¿Le preocupa que en estos momentos se incremente, si es así, la desconfianza desde el sector privado hacia usted? Mire, yo empezaría diciendo que la desconfianza del sector privado hacia mí, hacia nosotros, antes de la primera vuelta de la casi inexistente. Y aquí estamos dialogando con ellos, estamos convocando. De manera que a mí me parece natural que en una sociedad como la guatemalteca, con estos imaginarios de polarización tan grandes con los que tenemos, si yo salgo participando en una reunión en el grupo de Puebla, entonces el sector empresarial va a decir, uy, qué miedo me está hablando con los progresistas. Pero lo mismo pasa del otro lado, porque cuando fui a Fundesa, que es para quienes no sepan, es como el evento clave del sector empresarial en Guatemala, me invitaron a cerrar
el evento y me fui a cerrar el evento, también hubo mucha gente del lado popular que dijo, uy, qué miedo, está hablando con los empresarios. Y yo lo que creo es que estamos construyendo una manera diferente de entendernos políticamente, en donde la gente va a tener que entender que el presidente de la República tiene que hablar internamente con todos los sectores que estén comprometidos con la democracia, que quieran trabajar en el marco de un sistema democrático y de un Estado de Derecho, y que internacionalmente tiene la madurez y la capacidad para participar en foros distintos, o sea, el foro de Puebla o una reunión a nivel internacional en donde me van a tomar una foto con algunas de las personas de los líderes continentales que pertenezcan al lado más conservador. Siempre va a haber alguien que va a ver cualquiera de esas fotos con alguna medida de desconfianza, porque todos quisieran al final que el presidente estuviera solo y 100% de su lado, pero la figura presidencial, para cumplir esa función de articulación, tiene que poder estar con ellos. Cuando se estudia el grupo de Puebla lo califica de progresista. Yo estuve el lunes en el despacho de su jefe de fracción, Samuel Pérez, y me llamó la atención. Tiene memorabilia de Lula, de Cristina Kirchner, de Allende, de Ho Chi Minh. Quisiera preguntarle cuál es la ideología de ese partido. Es socialdemócrata. ¿Perdón? Socialdemócrata. Socialdemócrata. Sí. ¿Qué le habéis visto como socialdemócrata en este país? Bueno, depende de quién me ve. Porque la gente aquí, somos un país que coloca etiquetas. Yo digo que soy socialdemócrata, tengo además textos en donde la gente puede ver quién soy, qué pienso, textos que empecé inclusive a escribir desde mucho antes de ser político. Y sin embargo, hay gente que de un lado dicen, uy, viene a, no sé, huele a azufre y viene a comer niños, y ya sea desde el lado ideológico o desde el lado político. La gente lo que tiene que empezar a ver son las acciones que se hacen y no las etiquetas. Nosotros tenemos un plan de gobierno que está claramente orientado sobre esos principios fundamentales. Hay un compromiso no hay democracia sin justicia social y no hay justicia social sin democracia. ¿Hay unidad de criterio en el partido Semilla alrededor de esto, de estas ideas, de estas etiquetas? Sí, tenemos un programa político que ha sido desarrollado en los últimos 2 o 3 años y donde esto está claramente establecido. Nadie cuestiona la identidad socialdemócrata, es una identidad muy asumida. Y luego, recordemos, la socialdemocracia como identidad también admite variantes alrededor de por donde se ubica, pero no hay ninguna duda. Después de que tome posesión el 14 de enero, no sé que haya una sorpresa, la fiscal general seguirá siendo, al menos en ese momento, Consuelo Porras. Las desconfianzas de las que hablamos probablemente sigan ahí. Usted va a tener una fracción legislativa minoritaria. ¿Va a ser un presidente sitiado? ¿Va a seguir siendo un presidente sitiado después del 14 de enero? Sería un presidente sitiado si nosotros intentáramos reducir la fórmula de la gobernabilidad en el país a la relación entre el poder legislativo, el poder ejecutivo, la relación con los otros poderes del Estado. Pero por eso nosotros hemos identificado claramente la necesidad de construir dentro de la sociedad un esfuerzo por construir consensos alrededor de principios fundamentales, como lo estamos haciendo ahora con la democracia, y después, posteriormente, alrededor de objetivos y políticas fundamentales que vamos a ir desarrollando. El político se deja sitiar si sigue sencillamente limitado a ese espacio de operación, en el caso nuestro, donde tenemos muy claro que tenemos una bancada minoritaria dentro del Congreso de la República. Pero en eso consiste el esfuerzo para construir consensos sociales y generar dentro de la sociedad una fuerza política que balancee a esta situación. Antes de hablar de esa fuerza política fuera del Congreso, hablamos del Congreso, parece que los intentos, porque el actual Congreso, no el que toma la posesión el 14 de enero, claro,
incrementar el presupuesto de la Nación para el año que viene, respondiendo a una dinámica que en realidad está bastante asentada en los últimos años, que es que durante el año, de todos modos, se va incrementando en sucesivas votaciones, ha fracasado, ¿no? El presupuesto que se va a aprobar con que usted gobernará va a ser aparentemente similar al que ha tenido el presidente Yamatei este año. ¿Es una primera derrota? No. Es más, ojo, el presupuesto que presentó el presidente Yamatei es ya mayor al actual, el que quedó aprobado. Y el problema no es el monto. El problema es lo que han hecho en la Comisión de Finanzas del Congreso, construyendo en el presupuesto mecanismos de corrupción que van a proyectar la escena de corrupción para el periodo entrante. Hay ahí problemas fundamentales que, de pasar y de ser aprobadas por el Pleno del Congreso de la República, efectivamente van a implicar que mi gobierno va a estar atado de manos, porque están introduciendo medidas que son cuestionablemente legales alrededor, por ejemplo, de obligar a que cada colocación de bonos, por ejemplo, tenga que ser antes sometida a una aprobación del Congreso, cosas que no existen hasta ahora, pero que están introduciendo en este momento. Están quitando presupuesto de las áreas de salud y de las áreas de educación para pasarlas al Ministerio Público o pasarlas a la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo. De manera que el problema no es en el monto. Con el monto nosotros podemos manejar, ya sea con el que envió el gobierno de la República de este año o con el presupuesto actual, con el que también podemos trabajar. El problema está en lo que han introducido. Ahora, derrota o no, mire, no sé, nuevamente la perspectiva de plantear las cosas como un tema de victoria es una derrota para el país. Que las condiciones actuales donde ha habido un mandato para el cambio, tengamos una comisión de finanzas en el Congreso de la República que no entienda que lo que la gente está reclamando es ponerle fin a la corrupción, y lo que hace es, sabiendo que va a perder el control, aumenta los mecanismos de corrupción para que sigan vigentes por medio del presupuesto en el año entrante, obligando al nuevo gobierno a entregar sumas de dinero a ONGs que no cumplen ninguna función y que son estructuras que pertenecen a esa trama corrupta que existe en ese momento. Lo que está describiendo son también obstáculos para cumplir o empezar a cumplir, que es una de sus principales promesas de campaña, que es la lucha contra la corrupción. Es así. El Congreso de la República claramente está poniéndose, mejor dicho, voy a decirlo de esta manera, la Comisión de Finanzas del Congreso de la República ha mandado un mensaje en donde lo que están diciendo es: no nos importa lo que se haya dicho, vamos a continuar con la corrupción. Ahora llevaremos esto y veremos en el Pleno del Congreso de la República para tratar de derrotar este presupuesto, y esperamos que haya suficientes miembros del Congreso que hayan entendido este mensaje popular y que entonces se nieguen a aceptar este presupuesto corrupto. Y que haya descomposición en las principales bancadas, es decir, que diputados de Vamos y de la UNE migren hacia sus posiciones. Efectivamente. ¿Han empezado ya esas conversaciones? ¿Las conversaciones para que eso suceda? Hay conversaciones continuas en el Congreso de la República. Y puedo adelantar que una de las cosas que estamos viendo es que en el momento en el que queda claro de que el gobierno entrante no va a ser un gobierno que va a operar en el mismo marco de la corrupción con la que se ha venido operando históricamente, que depende de la distribución de contratos de mano de obra, de contratos de obra pública, que salen desde la lista geográfica de obras del Ministerio de Finanzas, están empezando a cambiar los incentivos. Y estamos empezando a encontrar con que hay diputados y diputadas que están interesados en mantener conversaciones porque ya no se sienten atados por un sistema que sencillamente se está cayendo.
si voy a ser franco, no sé hasta dónde vaya esto, pero nuevamente, lo que estamos viendo es una reconfiguración de las fuerzas sociales y políticas del país, y esperemos que esto conduzca a buenos resultados. Siguiendo con la lucha contra la corrupción, ¿por qué cree que con una fiscalía en contra usted logrará éxitos donde la CICIG, incluso con la fiscalía como aliada, logró avances que terminaron siendo solo temporales? Bueno, lo primero es porque la CICIG al final se terminaba enfrentando con ejecutivos que eran parte del problema. Y aquí lo que estamos haciendo es el ejecutivo se asume como asume la lucha contra la corrupción como ejemplo, como ejercicio frontal. Nosotros tenemos claro que cuando hablamos de la creación de un sistema nacional anticorrupción, nosotros tenemos control sobre la corrupción adentro del organismo ejecutivo y haremos todos nuestros esfuerzos para efectivamente ver que el organismo ejecutivo opere de la manera más transparente posible, y eso lo tenemos, es una voluntad política que vamos a poner en práctica y que sabemos que va a ser complejo en la medida en que haya que llevar eso hacia los niveles más, digamos, operativos dentro de la maquinaria del Estado, pero lo vamos a hacer. Sabemos que hay otros espacios en donde vamos a tener que ir avanzando cronológicamente, dependiendo de las fechas en que haya elecciones de magistrados, elecciones para otros puestos de control dentro del Estado, y en donde en ese momento habrá que hacer el esfuerzo para lograr que también en esos poderes y en esos puestos llegue gente que está dispuesta a jugar por la transparencia y contra la corrupción. Nombramientos que pasan en muchos casos de nuevo por el Congreso. En el caso de los otros poderes, sí, efectivamente, pero en donde precisamente lo que se trata ahora es de generar ese tipo de consensos y presión social alrededor de la lucha por la transparencia y contra la corrupción, que empiece a generar un costo social para los políticos que deciden apoyar a candidatos corruptos. ¿Desde el Ejecutivo impulsará de alguna forma la persecución penal de casos de corrupción de los gobiernos anteriores? Mire, nosotros creemos que la lucha contra la corrupción es una lucha que no es exclusivamente judicial. En primer lugar, porque la dimensión judicial es una dimensión que escapa a nuestras manos en la estructura actual. No tenemos incluso la fiscalía es autónoma en la realidad. Y nosotros lo que vamos a hacer es encarar la lucha contra la corrupción desde todos los ángulos posibles, pero hay una serie de ángulos que van en la prevención, en la generación de reformas institucionales dentro del Ejecutivo, en la transformación de la cultura pública alrededor de la corrupción, en donde se puede avanzar hasta el momento en que haya condiciones para poder avanzar también en otras áreas. Pero reducir la lucha contra la corrupción a un problema de judicialización es fijarse exclusivamente en un componente de tipo reactivo, cuando se puede hacer muchísimo en la lucha contra la corrupción, atacando reformas simples y pensándolo como una lucha para prevenir que esa sea una cultura que siga prevaleciendo y expandiéndose. Sin hablar de reducir, ¿va a incluir su política de lucha contra la corrupción la promoción de casos para esclarecer y judicializar? Nosotros claramente lo que haremos es sencillamente por ley, en el momento en el que en el ejercicio de gobierno nos encontremos con casos, pues la ley nos obliga a hacer denuncias, y tampoco podemos esquivar a la ley. ¿Planean hacer auditorías específicas? Le puedo decir, por ejemplo, que una de las primeras auditorías que vamos a empezar es una auditoría de personal en las distintas dependencias del Estado para identificar plazas fantasmas. Y no solo plazas fantasmas, sino además plazas innecesarias. Es decir, hay muchísimo trabajo para hacer. Estamos haciendo en este momento una auditoría de préstamos. Estamos tratando de identificar dónde están todos estos préstamos, cómo están siendo ejecutados. Pero hay una serie de temas que ya se están haciendo de oficio, y otros que se harán en el momento en el que estemos en el ejercicio del poder. Usted ha hablado de una primavera democrática
y ha reivindicado el espíritu de la Revolución del 44, pero aquel proceso político terminó con un golpe de Estado. ¿Qué le hace pensar que logrará, o que los guatemaltecos, durante su gobierno, lograrán transformar las estructuras históricas de poder en Guatemala? La historia, porque si todos estuviéramos condenados a no salir de las crisis que tenemos, entonces el mundo no habría salido. Seguiríamos con monarquías en Europa, con dictadores en España, con dictadores en América Latina. El optimismo que nos transmite la historia. El optimismo lo estoy viendo en la voluntad política que la gente ha demostrado y ha puesto en las calles. Ese es el voto, es la esperanza de la gente. Eso es lo que tiene. Llegan momentos en la historia de los pueblos donde los pueblos empiezan a asumir conductas y decisiones que hacen que logren romper esos círculos viciosos en los que se han generado a lo largo de la historia. Si los pueblos no fueran capaces de romper esos círculos viciosos, no habría naciones democráticas en ningún lugar del mundo. Estaríamos todos sometidos a distintas formas de dominación coercitiva. Y no es así. Imperfecta como es, la democracia va avanzando, cada vez distintos pueblos empiezan a romper esos ciclos. Hablábamos en los años 80 de la tercera ola de la democratización en el mundo. Este es un momento complicado en la historia del mundo, en la política del mundo. Es un momento de regreso de autoritarismos, de regreso de belicismos, pero si nos rendimos a decir que bueno, la historia nos enseña que mejor no intentemos porque vamos a fracasar, entonces me dedico a ver televisión y no a tratar de convencer a la gente de que podemos construir un país mejor. ¿Qué le hace pensar que esta vez va a ser diferente? Y me hace pensar que la gente ha tenido la claridad de identificar que el obstáculo central que existe en este momento en nuestro país para el desarrollo es esa trama de la corrupción que se instaló en el país en las últimas prácticamente 2 décadas y que empiezan a identificar que claramente en la recuperación de las instituciones está la ruta para empezar a construir el desarrollo. Eso es lo que está diciendo el liderazgo de los pueblos originarios, eso es lo que está diciendo el cacique, el empresariado, el empresariado en esa declaración. Eso es lo que uno se lo dice a uno, la gente cuando se encuentra y dice, sí, no, ya basta de corrupción, tenemos que salir adelante. Entonces creo que hay una motivación a nivel de la población para empezar a cambiar esos datos. Y tal vez, José Luis, lo que es importante entender es que en Guatemala, y tal vez en muchos otros países, las élites corruptas prevalecen cuando el ciudadano se repliega por miedo, por falta de convicción, y dice, no me importa, o mejor dicho, no conviene, ¿para qué me voy a meter si al final fracasamos siempre? ¿Por qué voy a tratar de hacer algo si no lo podemos, si siempre hay peligro de que me persigan, de que me criminalice, etc.? Y lo que ha sucedido ahora, eso fue lo que permitió en los últimos 20 años que el sistema corrupto en Guatemala se desarrollara, porque aquí no hemos tenido un sistema sostenido por una gran masa social que soporta políticamente, ha sido más una fórmula de indiferencia, de temor, de repliegue ciudadano. Y ahora lo que estamos viendo es que el ciudadano volvió con la esperanza a retomar estas calles. Y ese creo que es un factor central que puede ayudarnos a romper el sistema. Habla de tomar las calles, luego eso, pero en realidad esta movilización sucedió principalmente por la iniciativa de los movimientos indígenas, de nuevo, usted lo planteaba, y parece que depende en buena medida de la voluntad, del rumbo que marque ese movimiento con el gran movimiento social y político en estos momentos del país, o al menos uno de los principales. Primero, ¿por qué cree o hasta dónde cree que puede llegar sus acuerdos con ese movimiento? Y segundo, ¿no piensa que esa fuerza pueda en realidad luego ser adversa a usted o tratar de
guiar su gobierno en una dirección distinta de la que tiene pensado? Yo no puedo predecir el futuro. Lo que tengo claro es que tenemos un liderazgo que está claramente comprometido con las instituciones democráticas, y lo que quiere tener es un gobierno con quien pueda hablar para empezar a resolver estos problemas. Y con ese liderazgo yo he tenido ya varias reuniones, no estoy hablando teóricamente, sino de varias reuniones, y tenemos claridad alrededor de que aquí hay tareas que no vamos a resolver en 4 años, pero lo que va a haber es una disponibilidad del lado del poder público para reconocerlos como interlocutores y empezar a trabajar en conjunto con ellos y con otros actores para empezar a buscar una solución a los problemas. Tal vez parece banal, pero eso es lo que ha captado la mayor parte de los últimos 500 años de historia de este país. Sencillamente que se reconozca su autoría, su liderazgo, y que se empiece a construir a partir de la expresión que ellos hacen de sus necesidades. Y son muy claros en qué es lo que están buscando, son muy claros en qué es lo que están planteando. Ahora van a tener del otro lado un gobierno que está dispuesto a sentarse con ellos y a decir, muy bien, entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer. Usted habla de la movilización del voto. Terminó ganando las elecciones con un porcentaje holgado, 60.9% de los votos, pero creo que tiene sentido pensar concluir que una parte de ese voto, desde luego no nació con conciencia de votar por Semilla o por usted, sino que se fue aglutinando alrededor de su candidatura después, y que en ese sentido es un voto que nace del hartazgo y que puede ser un voto impaciente. Las transformaciones de las que habla son lentas, muchas de ellas son, para mucha gente, pueden ser imperceptibles. No teme, no satisfacer la impaciencia. Uno de los principales retos que vamos a tener, José Luis, es precisamente esa brecha entre las expectativas que se despiertan y las posibilidades que van a existir en términos concretos con las herramientas que estamos recibiendo. No estamos recibiendo únicamente limitaciones presupuestarias, estamos recibiendo un aparato gubernamental que está atrofiado por 20 años de corrupción. Entonces estamos muy claros que ahí va a haber una necesidad de encontrar las rutas que nos permitan empezar a demostrar, no a resolver todos los problemas, porque no vamos a poder resolver 500 años de exclusión y marginación, ni 30 años de asalto corrupto al poder en 4 años de gobierno, pero sí podemos empezar a sentar las bases, en primer lugar, de que pueden existir autoridades políticas que no operan a partir de principios de corrupción y que tienen un compromiso con la gestión pública en sentido de servicio público. Eso, nuevamente, para la persona, para el promedio de los guatemaltecos, va a ser un cambio tremendo de estructuras de gobierno y de poder que han sido absolutamente sordas a las necesidades de la población. Segundo, nosotros tenemos claro que lo que tenemos que demostrar es resultados concretos de la acción de gobierno en áreas críticas, y vamos a hacerlo muy conscientemente con proyectos que van a tener una incidencia que va a ser importante en la medida en que van a señalar que, a pesar de que los problemas no se van a resolver todos de la noche a la mañana, el país está avanzando ya en la ruta de ir resolviéndolos. Recuerden que estamos en el contexto de un Estado que ha venido para atrás y en retroceso en los indicadores sociales, que prácticamente perdemos, en vez de construir nuevas carreteras, las perdemos por el abandono, la falta de mantenimiento, la erosión que tiene. Y en ese marco, tener una institucionalidad que funciona, que hace que la población participe, que empieza a responder a necesidades, nosotros pensamos que va a ser reconocido, que no va a ser fácil, pero creemos que la población, si tuvo la madurez para apostarle a la esperanza en las elecciones, va a tener la madurez para apoyar a un proyecto político mientras vea que el proyecto sigue siendo genuino,
en su orientación, que está cumpliendo las promesas y que está trabajando a la medida de sus esfuerzos. Suena, no quiero sonar pesimista, me está reclamando mucho esta noche, que en realidad al cabo de un año les pedirá más confianza y una dosis todavía de paciencia. No, dentro de un año yo espero que ellos vean ya resultados claros en ciertas áreas y demostraciones. Como por ejemplo, medicinas, un sistema de medicinas que empieza que va a reducir el precio de la medicina de una manera dramática, porque estamos trabajando en ello. Son cosas que requieren voluntad política. Van a empezar a ver dinero que ahorita está, por el que se está pagando multas para construir hospitales o para reforzar prisiones de las que nadie se ocupa, porque con el dinero de los préstamos internacionales no se puede hacer corrupción por todas las medidas de transparencia que hay, y que de repente empiezan a ser puestos en funcionamiento. Van a empezar a ver cómo este proceso de lucha por la transparencia deja de ser una aspiración y empieza a reflejarse en acciones concretas, de manera que de aquí a un año vamos a pedirle al pueblo que juzgue lo que hemos hecho en ese primer año y que a partir de ahí nos otorgue la medida de confianza para seguir adelante. El creciente autoritarismo en Centroamérica, ¿cómo cree que va a afectar a su gobierno? ¿Teme, o a lo mejor soy yo el que lo teme, convertirse al final en uno de esos gobernantes que estamos viendo muchos últimamente, gobiernos, el suyo, uno de esos gobiernos que callan frente a violaciones de derechos humanos, frente a actos antidemocráticos en otros países, para poder interactuar, para poder mantener las relaciones cordiales con el resto de la región? No, nosotros hemos sido muy claros alrededor de nuestra posición sobre estos temas. En el caso de Nicaragua, todavía como partido político en el Congreso de la República, nosotros no fueron apoyadas, pero pedimos resoluciones en rechazo y no tenemos ningún problema en denunciar a los gobiernos que están siguiendo derivas autoritarias. Seremos prácticos en el marco de la política internacional, en la forma como conducimos nuestras relaciones, pero para nosotros es muy claro que un sistema internacional basado en instituciones democráticas y en la protección de los derechos humanos es fundamental para nuestra propia supervivencia como Estado democrático, y en consecuencia estaremos trabajando en ese sentido a nivel internacional. ¿Considera entonces, entiendo, a Nicaragua una dictadura? Nicaragua, sin ninguna duda. No es la primera vez que lo digo. Por supuesto. Es la primera vez que se pregunto. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inscribió ayer anoche, de hecho, al borde de la medianoche, su candidatura a un segundo periodo, a pesar de que la Constitución de El Salvador explícitamente prohíbe la reelección. ¿Qué opina usted de ello? Mire, no es algo que yo haría, porque creo que iría en contra de los principios que hemos nosotros establecido. Así que es claramente algo que cuestiona los principios democráticos, pero tendremos que observar para ver si esto efectivamente se convierte en una deriva autoritaria. Lo que está diciendo es que en el caso de El Salvador usted está esperando señales de si hay una deriva autoritaria. No, en el caso de El Salvador estamos observando que hay una serie de datos que indican que puede existir una deriva autoritaria, entonces estaremos atentos para poder hacer un juicio. Está caracoleando mucho más que en el caso nicaragüense. Claro que son casos distintos, no estoy diciendo que sea lo mismo, pero me llama la atención. Son casos distintos, y en el caso nicaragüense son casos distintos, y a partir de estos casos es donde tiene que hacerse el juicio. Lo que hemos visto en el caso nicaragüense es la represión sistemática, la violación de los derechos humanos de la población que está reclamando un proceso electoral, la eliminación de instituciones simplemente por designio desde la presidencia. Es decir, ahí estamos viendo la construcción de una dictadura.
pura y dura. En el caso del Salvador no percibe esa claridad. Le repito lo que le dije antes. Nos acompañan periodistas exiliados de Nicaragua, de El Salvador, los hay también exiliados de Guatemala, que hará su gobierno para acabar con la persecución o para ayudar a acabar con la persecución de periodistas en Guatemala y combatirlo también en Centroamérica. Nosotros tuvimos una reunión hace 5 semanas aproximadamente con el gremio periodístico, con periodistas, con directores de medios y les anunciamos en primer lugar nuestro compromiso con la libertad de prensa. Nosotros creemos que la libertad de prensa es un elemento fundamental de la democracia y en términos prácticos les informamos que íbamos a sacar de la gaveta en la que los gobiernos habían puesto la política de defensa de los periodistas y del periodismo, y que íbamos a comenzar otra vez con el proceso de socialización en primer lugar para ponerla en práctica en el marco del Ministerio de Gobernación. Este es un compromiso que tiene el gobierno del Estado de Guatemala a partir de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que los últimos gobiernos han ignorado y han dejado de lado. Nuestro compromiso es retomarla inmediatamente y ponerla en práctica inmediatamente. El fundador del periódico, José Rubén Zamora, está injustamente en la cárcel desde hace más de un año. Un juez que ha ordenado que se repita el juicio por vicios de forma y fondo. ¿Hará algo desde el Ejecutivo para garantizar un juicio justo a José Rubén Zamora? Mire, nuevamente, recuérdense, nosotros en el marco de nuestra ordenamiento constitucional es limitado lo que podemos hacer para intervenir, es decir, nosotros no podemos intervenir en el organismo judicial, punto. Pero sí, no tenemos que tener en cuenta que la situación de José Rubén Zamora y la persecución a periodistas y a defensores de derechos humanos viene precisamente desde el Ejecutivo, viene de los actores de gobierno que están interesados en eliminar ese tipo de molestias a la gestión corrupta que ha venido haciendo y que en el caso de José Rubén Zamora han decidido hacer, no solo castigarlo por su trayectoria de denuncia a la corrupción, sino además convertirlo en una advertencia para los periodistas de lo que le puede pasar a quien se vuelve demasiado molesto. Ese Ejecutivo va a desaparecer. Esa presión para hacer uso de las instituciones de justicia para perseguir a periodistas y a defensores de derechos humanos, a defensores del medio ambiente, etc., va a desaparecer, porque vamos a tener un gobierno que va a estar comprometido con la libertad de prensa, comprometido con la promoción de los derechos humanos. Y eso va a generar un cambio en el ambiente que va a permitir empezar a ver todos estos casos que han sido producto de esa persecución política que se hace desde este núcleo corrupto, y que pueden empezar a cambiar la forma como se va desarrollando. De manera que sí, creo que vamos a poder hacer bastante simplemente con transformar la forma como se considera la libertad de prensa y la libertad de la protección de los derechos humanos. Nos quedan unos minutos y quisiera recoger preguntas de nuestro público. Estamos hablando de que este público de más de 300 personas, la inmensa mayoría son periodistas de Centroamérica y de otros países del continente. No sé, a ver, tal vez si levantan la mano, la Beatriz puede llevarles el micrófono y podemos recoger algunas preguntas. Si se identifican, por favor. Presidente, buenas noches. Usted respondió a José Luis sobre su visión de los gobiernos de Nicaragua y de El Salvador. Yo soy periodista venezolana, mi nombre es Luis Reyes. Me gustaría que me diga cuál es su posicionamiento frente al gobierno de Nicolás Maduro. Un gobierno que no permite elecciones libres no es un gobierno democrático.
Usted ha hablado sobre Daniel Ortega, que es evidentemente una dictadura descarada, pero se lo va a tener que encontrar probablemente en instancias como el SICA y el Banco Centroamericano de Integración Económica. ¿Qué posición va a adoptar ahí? Mire, uno de los principios de la coexistencia en el sistema internacional es tener un marco de reglas mínimas para desarrollar y trabajar ciertos intereses que al final siguen existiendo en común independientemente del signo que se tiene. Si no, no tendríamos un marco normativo internacional, etc. Nosotros lo que tenemos claro es que en donde estemos, en las posiciones y en los espacios donde nos encontremos, vamos a hacer claro que nosotros no aprobamos las políticas represivas que están ejerciendo y que en ese marco seguir trabajando sin necesariamente estar de acuerdo en un sistema internacional en donde es necesario que los estados, a pesar de esas distinciones, colaboren razonablemente. Hola, Bernal Vidigaín de Cataluña, de España, periodista independiente. Muchas personas se preguntan si ante la posibilidad de que un adversario se le esté acorralando, pues cuando se encuentra acorralado es muy probable que luche hasta el final, ¿no? Entonces mucha gente se está preguntando, ¿es que se está pactando un exilio de oro para estas personas que no están dando el brazo a torcer? ¿O por el contrario, se les va a perseguir hasta las últimas consecuencias, si cabe, con la posibilidad de aplicar la ley Magnitsky, o sea, pues persiguiendo sus cuentas corrientes para que no puedan hacer cualquier tipo de transacción en el sistema financiero? Esa es una pregunta para el gobierno de los Estados Unidos, que es si se aplica la ley Magnitsky. Pero creo que la pregunta conecta también con la idea de si va a tratar de impulsar una persecución penal de los actores que ahora mismo están siendo corruptos, que están impulsando, tratando de acorralar su transición, o si estaría a favor de algún tipo de pacto que facilite el hecho de que flexibilicen su postura. Mire, yo creo que hasta este momento nosotros hemos sido claro dónde estamos. Hasta este momento, el hecho de que esté en marcha este proceso de golpe de Estado es que porque precisamente no hemos entrado a ningún arreglo. Si nosotros hubiéramos aceptado hacer arreglos, hace rato que nos hubieran dicho no hay ningún problema, sigan adelante. El problema es que el sistema político logró que 3 candidatos que no eran controlables por el gobierno, por estas fuerzas, por este pacto de corruptos, fueran expulsados de la carrera electoral, con 3 candidatos con agendas políticas absolutamente distintas, pero tenían una cosa en común: no eran expulsables. No nos vieron venir. Nosotros capturamos mucho de esa frustración y alrededor de un discurso en donde nosotros planteamos que nosotros estábamos buscando que no íbamos a hacer concesiones a la corrupción y que lo que entendíamos era que teníamos que poner a luchar. Intentaron frenarnos antes de llegar a la segunda vuelta, porque no lo lograron hacer en la primera y no lo lograron porque la Corte Constitucional al final dijo que no se podía. Y desde entonces hasta ahora están dedicados a tratar de fabricar casos para tratar de que nosotros lleguemos. Díganme usted qué le parece si vamos a negociar. Okay. Buenas noches, mi nombre es Carolina Maya, vengo de El Salvador y mi pregunta va orientada a la mina Cerro Blanco, precisamente porque se acaba de anular la consulta ciudadana de Asunción Mita, en donde la población rechazaba la minería metálica. La mina Cerro Blanco afecta también a El Salvador y quisiera saber qué acciones va a tomar su gobierno para controlar este tipo de actividades extractivas que comprometen el agua de los salvadoreños. Miren, cuando usted me habla de casos específicos a este nivel,
mi respuesta va a tener que ser claramente decirle: tengo que entrar a conocer el caso en profundidad para saber exactamente qué es lo que cabe y qué podemos hacer. Porque preguntas como la que usted me está haciendo sobre temas sumamente específicos, hay muchas que en este momento sencillamente, porque no tengo todos los datos adelante, no le puedo responder en detalle. No, yo le puedo decir que, por ejemplo, nosotros como principio apoyamos la consulta como un mecanismo y es lo que vamos a seguir impulsando desde nuestro